Bueno, el presente es un video tutorial para realizar la obtención de la copia en espumado frío, espuma poliuretánica de 2 componentes flexible. El primer paso que hay que realizar una vez obtenido el molde en yeso es humedecerlo luego de haberlo limpiado. Hay que humedecerlo para que el yeso no le saque al látex la humedad casi instantáneamente y a causa de eso se pegue demasiado esa piel que vamos a aplicar de látex líquido sobre el molde. Lo segundo que hay que tener preparado es una pinceleta con jabón y agua y mucha espuma, de tal manera que cuando termine de realizar la primera capa pueda sumergir el pincel hasta su lavado en esta agua jabonosa. De tal manera pueda seguir usando la misma herramienta hasta la finalización del trabajo. Y en otro bol hay que tener látex en estado líquido para aplicar con el pincel en el molde. Entonces el proceso que hay que realizar repetidas veces, aproximadamente 10 capas, en un total de 10 capas, es el siguiente. Vamos a pasar el jabón, mejor dicho, el pincel por el jabón, saco el excedente, paso el pincel por el látex y lo empiezo a aplicar en el molde rápidamente, teniendo en cuenta que no debo dejar ninguna acumulación de látex o charquito en el molde. Cuando veo y observo que ya el pincel ha descargado la cantidad que cargué de látex, vuelvo a repetir la operación pasando el pincel por el pote con jabón o agua jabonosa, por el látex y de vuelta aplicar en el molde. Así hasta completar toda la superficie interna del molde de yeso, inclusive el borde del molde. Lógicamente las depresiones máximas en un molde van a ser en las que tenemos que tener mayor cuidado para tratar de no dejar una acumulación de látex, puesto que esa acumulación en sucesivas capas se va a encapsular el látex, no va a fraguar o va a fraguar mucho más lento, y cuando hagamos el espumado puede llegar a correr el peligro de que esa primera ampolla de látex más fresco nunca haya fraguado y cuando extraigamos la máscara se deforme
a causa de ello y bueno, se genere una imperfección que no habíamos buscado en el modelado primeramente. Así que hay que estar atentos de no dejar una acumulación excesiva de látex que me forme ese problema o un futuro problema. Entonces ya estamos terminando con la primera capa. Si noto que hay una acumulación de látex, la voy a gastar, la levanto de punta con el pincel y la voy a gastar en el borde del molde. El jabón me sirve como agente de despegue y de dispersión del látex en el molde y además para que la herramienta pincel no se deteriore siquiera en la primera pasada. Ok, ya tengo la primera capa de látex que entre comillas es la más difícil, pero hay que pasar la prueba. Si llegara a suceder, por ejemplo, que se levante la piel esta primera en alguna parte del molde, bueno, si vemos que se puede pinchar la burbuja para que ese látex pueda salir y de punta con el pincel enjabonado, como topicar o poncear esa ampolla y recuperarla, puede ser. Si no, lo que hay que hacer es secar con un secador de pelos, esperar que fragüe bien, retirar la primera capa y volver a comenzar la operación. El pincel está ahora, mientras les estoy hablando, dentro del jabón, para que no se fragüe el látex y perdamos el pincel. Pero lo que voy a hacer ahora es sacarle el excedente y lo voy a lavar con agua fría. Vamos a hacer un stop y continuamos. Muy bien, continuamos entonces con el proceso. Ya tenemos la mano fresca de látex aplicada. Esto va a tender a fraguar en contacto con el oxígeno, lógicamente. Ahora, si necesitamos acelerar el proceso de secado, tranquilamente podemos hacerlo con un secador de pelo y eso nos va a dar la ventaja de acelerar toda la obtención de la máscara. Por lo tanto, yo ahora voy a secarlo, así ya aplico la segunda capa. Si aplican aire frío, es factible de que seque más rápido. Si le ponen aire caliente, va a secar al doble de velocidad. Lógicamente no hay que acercar la fuente de calor al molde ni al látex porque se puede llegar a derretir, digamos, en definitiva, con mucho calor expuesto. Lo mismo aplica el concepto para o en el caso si quisieran usar o tendrían para usar una pistola de calor. Lógicamente la pistola de calor tira mucho más potencia calórica, por lo tanto la posición para secarlo va a ser más distante. Bien, ya tenemos la primera capa bien seca. Vamos a proceder a aplicarle la segunda. La operativa es exactamente la misma, pincel en el agua jabonosa, saco el excedente de jabón, paso por el pote con látex
y aplico el látex sobre el molde dentro de. Lógicamente, a medida que las manos uno las va aplicando, el molde internamente se va redondeando. Ya las formas de las texturas que habíamos hecho con arcilla se van suavizando, digamos, porque la piel de látex va tomando posición, va copiando, pero a la vez le va haciendo regrueso. Por lo tanto, las sucesivas capas, luego de la primera, indudablemente son mucho más rápidas y mucho más fáciles. Lo que nunca hay que tener, mejor dicho, hay que tener en cuenta siempre y no olvidarse, es que no queden charquitos de látex o acumulación de látex en alguna parte del molde. La cantidad de capas que hay que aplicar aproximadamente varía entre 10 a 12 manos, y eso depende un tanto de la herramienta pincel que hayan utilizado, puesto que si usan un pincel muy pequeño, más pequeño que este, mucho más pequeño, bueno, la capa va a ser mucho más fina, por lo tanto van a tener que aplicar más cantidad de capas, porque la capacidad de carga que tenía ese pincel es menor a este que estoy utilizando yo, por ejemplo. Entonces, saco la acumulación de látex donde observe que existe y la gasto en el borde. Muy bien. Ya tenemos la segunda capa aplicada. Dejo el pincel dentro del agua jabonosa. Saco el excedente y lo voy a lavar. Muy bien, ya secamos la tercera capa. Vamos a empezar a aplicar el látex de la cuarta capa de piel. Pincel por agua enjabonada. Saco el excedente. Látex. Aplico con el molde. Controlamos que no queden charquitos.
Pincel dentro del jabón. Es importante la observación del molde. Ahora que me estoy agachando, estoy mirando en un lateral del pico que le falta poner látex. Entonces ya lo estoy aplicando en esa zona que le faltaba. Ahora sí, pincel en el agua jabonosa. Terminamos la aplicación de la cuarta capa de látex. Ahora vamos a secar. Bueno, vamos a hablar de los elementos que tenemos que tener listos para empezar el proceso del espumado en frío. Primeramente tenemos que tener el kit de espuma poliuretánica de 2 componentes. En frío nosotros utilizamos la espuma flexible, un par de vasos para poder hacer la medición de los elementos, para poder mezclarlos. Tienen que ser vasos de plástico para poder sentir la reacción térmica que se produce cuando empezamos a batir los dos elementos. Vaselina sólida para aplicar en toda la cara de yeso verde. Guantes de látex, un revolvedor y un barbijo. Si es con filtro, mejor. Como decíamos en el video anterior, lo primero que tenemos que tener listo para el proceso de espumado previamente es la aplicación de la vaselina en toda la cara de yeso verde, puesto que la espuma poliuretánica, si no le ponemos vaselina a la cara de yeso verde, se va a pegar y se va a adherir, por lo tanto nos va a costar muchísimo retirarla. Es por eso que le ponemos vaselina sólida en toda la cara de forma generosa y abundante. Bueno, en esta oportunidad nos vamos a referir a la espuma poliuretánica de 2 componentes, en este caso flexible. La hay mismo componente con terminación rígida, pero para la máscara que vamos a realizar vamos a utilizar la flexible porque nos va a dar la apariencia, o mejor dicho, una mejor apariencia, más orgánica, más blanda, más carnosa, digamos, al modelado que hayamos realizado. Como les decía, son 2 componentes. Uno se llama poliol, que es el componente más blancuzco. A veces viene en forma transparente o translúcido, el líquido. Y el otro elemento que vamos a utilizar se llama isocianato. Usualmente viene en color miel. Los dos, cuando se mezclan y se baten, forman una reacción química que termina en un espumado rápido y conciso hasta su fraguado. Una vez que fragua, que es en aproximadamente 10 minutos, el fraguado total, bueno, queda una espuma flexible. Nosotros vamos a utilizar una medida que es relativa al molde que tengamos que llenar con el espumado y según indicación del fabricante, en este caso la medición debe hacerse o debería hacerse pesándola, puesto que en este caso la medición es 2:1. Una parte de isocianato en 2 partes de poliol. Supuestamente habría que hacerlo en gramos, pero nosotros lo vamos a hacer un poco más básico porque balanza digital o de precisión no lo tiene todo el mundo.
Por lo tanto, nos vamos a llevar con una medición un poco más básica, que es tomando estos vasos de plástico bien flexibles, pero que tienen la misma apariencia, deben tener la misma apariencia y altura ambos para poder tener una medición más exacta, y vamos a hacer una medida proporcional al molde. Entonces vamos a llenar los vasitos. Ok, ya tenemos la medida. Una parte de isocianato en 2 partes de poliol. Estos vasos son chicos. Si ustedes calculan el traspaso del isocianato, que es más líquido, al vaso del poliol, que es más denso, por tanto voy a tirar siempre el más líquido al más denso para aprovechar todo el material, el vaso prácticamente me va a quedar completo. Estos son los vasos que tenía y en realidad que conseguí. Así que no pude conseguir los que son los siguientes, que son de 330 centímetros cúbicos. Con esos van a andar bien. Yo voy a tener que trasvasar este material a una botella cortada para poder hacer el espumado. Porque si la espuma no está bien mezclada, los materiales no están bien mezclados, no va a espumar como tiene que espumar, y entonces va a quedar más débil la espuma y puede correr el riesgo de que no quede bien. La proporción es esta. Bueno, vamos a charlar y hacer una breve práctica antes de realizar el espumado en concreto. Punto número 1, la mesa tendría que tener alguna protección con papel de diario o un hule, porque cuando la espuma salga dentro del molde, hacia afuera, por a través de la máscara, tal vez haya un chorreado en la mesa, entonces puede llegar a dañar la superficie que toque. Punto número 2, cuando ustedes pongan, vuelvo a repetirles, el líquido más fluido, dentro del vaso con el líquido más denso, inmediatamente van a empezar a mezclar con fuerza. Lógicamente el guante de látex o los guantes tienen que estar puestos y el barbijo también, y al cabo de unos segundos lo que van a empezar a sentir es una reacción térmica. Ese es el primer indicio de que la espuma se está empezando a concretar. Mi recomendación es que revuelvan arriba del molde, de tal manera que si ustedes por un descuido empieza a salir la espuma, bueno, estén dentro o arriba del molde para ya empezar a aplicarla. El asunto es que cuando empieza a salir la espuma, no hay que dejar de batir inmediatamente o constantemente, y hay que aplicar la espuma de forma de cruz para que caiga y se aloje en toda la superficie del molde internamente. Entonces, cuando vean que ya salió toda la espuma y queda solamente un poco de espuma dentro del vaso, hay que sacar el excedente, dejar el vaso y el revolvedor, inmediatamente poner la máscara. Este proceso tiene que ser antes de que la espuma salga de la altura máxima del molde, porque si no, lo que va a pasar es que si la espuma empieza a elevar más de la altura del molde antes de que la máscara se apoye, la espuma se va a pinchar. Si se pincha, baja y ya no hace efervescencia. Es muy importante este paso, que a medida que van viendo que la espuma empieza a salir, inclinen el vaso y saquen la espuma a medida que batan. Es como las dos cosas a la vez. Dejo el vaso, el revolvedor y pongo la máscara. No la tiro, porque si la tiro hace vacío y va a expulsar la espuma que está dentro del molde hacia afuera. Entonces, la máscara tiene vaselina, agárrenla con cuidado, con precaución, pero seguros,
y la depositan dentro del molde, teniendo en cuenta a la vez las marcas que le hicieron para que la máscara esté en su posición original y natural, y solamente sostener la máscara en su propio peso. Si la máscara no la sostenemos, la espuma que está dentro quiere salir, la va a empujar y lo que va a provocar es que se eleve la máscara. Si se eleva, el espesor de la espuma va a ser más del que ustedes modelaron. Por lo tanto, la espuma, o mejor dicho, la máscara va a quedar más alta. Y ya los rebajes que hicieron en los ojos o en la boca o donde hayan hecho los rebajes a piel real, bueno, se van a ver afectados por esa altura de la espuma. Entonces, es todo a la vez. Repasen el video, véanlo una y otra vez hasta que comprendan que a medida que mezclo, siento reacción térmica. Cuando veo que empieza a salir la espuma, ya inclino el vaso, sigo revolviendo, tiro como forma de cruz, saco el excedente. Nunca voy a poder sacar todo completamente al 100. Saco lo que más puedo. Dejo los elementos de mezclado. Agarro la máscara, deposito la máscara dentro del molde. La sostengo con la mano, con el guante de látex. Y espero 3 minutos. Suelto y en 15 minutos aproximadamente la espuma ya está fraguada. Vamos a hacer el espumado. Bueno, comienza el espumado. Entonces, como dijimos, vamos a pasar el material más líquido al más denso para poder aprovechar todo el material. Yo conseguí para trasvasar un potecito de 300 gramos de yogur. Por tanto, comenzamos. Sigo batiendo, ya estoy sintiendo temperatura, por tanto ya me está alertando de que la reacción del espumado se va a empezar a efectualizar. Ahí se está efectivizando. Saco el excedente de espuma. Sostengo. Es bueno, la espuma salió, pero no la toco. Si la toco, la voy a pinchar. Por lo tanto, la tengo que dejar que frague. Luego voy a experimentar cuán sutil es la espuma. Ya está fraguando. Sigo sosteniendo sin tocar la espuma. En este momento adentro la espuma está queriendo salir. Por eso es que tengo que sostener la máscara de yeso. Como ven, sale por todos lados la espuma
y eso es bueno. ¿Qué pasa si no sale por algún lado, como a veces sucede? Primero hay que esperar que fragüe, y cuando retiremos la máscara de yeso verde, que es el paso que sigue, vamos a analizar hasta dónde no llegó. A veces, en algunos casos, puede pasar de que la espuma en algún sector internamente no llegó. Usualmente pasa en las partes más altas del molde. Entonces, lo que hay que hacer en ese caso es repetir la operación preparando un tercio de lo que prepararon primeramente para hacer todo el espumado, volver a repetir la operación mezclando los dos componentes y vertiendo en forma de cascada donde haya faltado la parte del espumado. Si el espumado es solamente que no llegó en la parte alta del molde, bueno, como nos falta todavía la parte trasera, que eso ya lo vamos a estudiar en un siguiente video, no habría problemas. Sigo sosteniendo. Ven que hay que sostener con las manos que tienen el guante, mejor si tienen un guante en cada mano, porque esta espuma en este momento está caliente y los componentes me pueden irritar la piel en tanto y cuanto termine de fraguar. Sigo sosteniendo sin apretar, sino que sostengo. Ya puedo soltar la máscara y lo vamos a dejar fraguar aproximadamente 10 minutos. Bueno, vamos con la última fase del proceso de obtención de la máscara de látex. Entonces ya la espuma está fraguada. En este caso quedó de flexible a dura, digamos. Ven que tiene cierta dureza. Para mi gusto debería haber quedado más flexible. Puede ser que tenga que ver que el componente isocianato, que es el que le da la dureza a la espuma, haya estado puesto o aplicado un poquito en mayor cantidad. Puede ser. O que, bueno, en base a esta prueba, si hubieran sucesivas máscaras, lo que hay que hacer es bajarle un poco la dosificación del isocianato y no ponerlo en una parte cada 2 de polior, sino que poner un poco menos de una parte. Habría que hacer la prueba. La espuma ya está fraguada, pero yo la noto dura. Tiene que quedar más flexible. En definitiva, el proceso continúa así. Primero hay que extraer la máscara. Nos podemos servir de un elemento más bien contundente, por ahí, sin romper la máscara, pero para sacar la cara de yeso. Y lo siguiente que hay que hacer es cortar el excedente de espuma que haya quedado adherido en el molde, hasta lograr básicamente limpiar esta zona y poder despegar. ¿Se acuerdan que habíamos hecho el regrueso de látex? Ahí se ve. Bueno, esta parte. Entonces voy a sacarle todo lo que está pegado al yeso y continuamos. Bien, una vez que ya separé el regrueso
básicamente de la espuma, que es lo que más me interesa, lo que podemos hacer es uniformar esa superficie superior cortando el excedente con un cúter de plano. Bien. Y el siguiente paso va a ser ir separando con las yemas de los dedos, y no con las uñas, un tanto por lado, el modelado de látex con la espuma, un tanto por lado. ¿Por qué? Para no estirarla y deformar el modelado. Es decir, con la yema de los dedos, vamos a aplicar así y lo vamos a extraer. Hay veces que las cosas tienen que suceder como para que uno pueda explicar qué hacer en caso de. Yo estaba pensando recién que les iba a comentar también que si notan que está muy agarrado, en este caso yo lo podría separar. Pero cuando yo encuentro que el yeso, el látex está muy agarrado al yeso, por esta cuestión de que el yeso estaba muy seco, había pasado mucho tiempo desde que lo hizo la alumna que me lo prestó, bueno, lo que se puede hacer es humedecerlo. Ponerle agua. ¿Qué pasa cuando le pongo agua? El yeso se hidrata de agua y lo que va a hacer es soltar el látex que está prendido. De esa manera va a soltarlo y va a salir más fácil. Si sale más fácil, tengo que estirar menos, hacer menos tracción. Si yo hago menos tracción, estiro menos el látex, por lo tanto, evito de que se me deforme. Entonces, a medida que lo van sacando, le pueden ir tirando un poquito de agua, siempre con la yema de los dedos, nunca con las uñas para no enganchar, estirar y lastimar el látex. Y lo van ayudando bien pegadito, la yema del dedo bien pegadita a donde está el punto que quieran desprender del molde de yeso. Como les dije recién, este molde tenía mucha textura también, entonces se hace dificultosa su extracción, pero bueno, está bueno que tengan un ejemplo medio complicado para extraer, para que queden todos los temas posibles para este nivel. Lentamente entonces vamos estirando, le vamos poniendo agua. Eso es. Este tenía un pico. Vamos a poner un poquito de agua acá. Un poquito cada vez. Estamos llegando a la zona del pico. Seguimos trabajando con las yemas de los dedos. Dejamos que trabaje el agua un poquito. Ya casi estamos llegando. Poco a poco.
tenemos. Lo bueno es dejarlo reposar unas horas arriba de la máscara para que conforme su apariencia, en lo posible no tocarlo mucho de aquí a un par de horas, para que si en algún lado hubiera un poco de látex crudo entre capas todavía, se termine de fraguar, de secar, y con ello no corramos el riesgo de que se me aplaste alguna forma. Y aquí tienen la máscara de látex de una pieza con espuma poliuretánica de 2 componentes. A partir de acá se inicia la siguiente fase, que es terminar de limpiar esta zona, que con la espuma no la van a necesitar, es decir, se puede separar. Si ustedes buscan la parte de látex, ahí está, se puede despegar la piel de látex. La van despegando hasta el modelado. ¿Okay? Y este excedente se corta. Y esta parte de látex me sirve para la siguiente fase, que es la terminación de la máscara, que vamos a ver más adelante, para que la cabeza quede completa a 360 grados. Okay.